Muy bien. Tenemos dudas de la sesión anterior. Profe, yo tengo una duda, pero es respecto a un término. Ayer estaba leyendo en el libro y hay una referencia, bueno, hay ciertos como fragmentos donde se refieren a las monoaminas y luego se refieren a las catecolaminas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sí, pues muy sencillo. Solamente hay que más o menos como revisar el nombre. Monoaminas, recordemos que mono siempre significa uno y en este caso nos está diciendo que aminas. Entonces quiere decir que son todos los compuestos que tengan un grupo amino en su estructura. ¿Quiénes entran dentro de las monoaminas? Pues entran, por ejemplo, norepinefrina, serotonina, dopamina, adrenalina. Y en el otro caso tenemos a las catecolaminas. Si recuerdan, habíamos mencionado que el grupo catecol es esta estructura de acá. Entonces, todas las estructuras que tengan esos dos hidroxilos junto con el fenilo se van a llamar catecoles. En este caso, el término exacto de catecolaminas es que además de este grupo catecol, vamos a tener en su estructura una amina. Entonces, aquí entrarían norepinefrina, adrenalina y dopamina. ¿Sí? Ah, ok. Sí, gracias, profe. Ujú. Creo que también aquí entra acetilcolina. Las monaminas también entra ACH. Entonces es la diferencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Entonces la clase pasada estábamos empezando a ver sobre los receptores serotoninérgicos y mencionábamos que eran receptores que son principalmente reguladores, es decir, pueden tener acciones reguladoras tanto a nivel excitatorio como a nivel inhibitorio. Entonces vamos a ver exactamente algunas de las funciones y algunas de las características que tienen este tipo de receptores. Vamos a empezar a ver algunas familias, no todas, porque realmente hay unas que todavía no tenemos mucha noción de cuál es su funcionamiento. Entonces vamos a hablar acerca de la familia 5HT1. Entonces la familia 5HT1 es principalmente una familia de receptores que son de carácter inhibitorio. Es decir, su proteína G a la que están ancladas son proteínas GI. De estos 5 receptores 5HT1 tenemos 5 subfamilias, que son 5HT1A, 1B, 1D, 1E y 1F. Se preguntarán dónde está el 1C. Originalmente se había catalogado al 5HT1C como agente inhibitorio, sin embargo después se le dio otra nomenclatura, entonces fue eliminado de esta lista. Pero como ya estaban, digamos, el 5HT descrito y el 5HTF, se continuaron solamente con esa nomenclatura. ¿Dónde los podemos encontrar? Por ejemplo, los 5HT1A los vamos a encontrar específicamente en el cerebro, es decir, vamos a encontrarlos en las regiones del núcleo de Jaffe, en la parte de la corteza y en la parte del hipocampo. Son denominados autorreceptores. Entonces, ahorita vamos a ver cuál es ese término de autorreceptor. Eh, Como pueden ver, tenemos aquí ciertos agonistas como la buspirona y algunos antagonistas, como es el Whey 135. Como podemos ver, el hecho de que tengamos un antagonista todavía con clave quiere decir que no hay un fármaco que sea específico para este tipo de receptores. Y es algo que vamos a estar revisando constantemente con la sección de serotonina. No tenemos muchos agonistas o antagonistas que sean selectivos, por lo menos para cierto tipo de receptores. Hay agonistas y antagonistas de tipo no selectivo para la familia de receptores, pero no hay uno específico, tanto para las unidades 5HT1 y mucho menos vamos a encontrar uno que sea específico para la isoforma que estamos buscando. Los 5HT1B también los vamos a encontrar en el sistema nervioso central, en la parte del globo pálido, en la sustancia nigra. Eh, También son denominados autorreceptores de tipo presináptico. Estos tienen una característica un poquito diferente. Los 5HT1D también son de tipo autorreceptores. Aquí
a diferencia, también los vamos a encontrar en algunas regiones de la vasculatura. Entonces van a tener efectos vasoconstrictores. Eh, los 5-HT1E y 1F también los vamos a encontrar principalmente en el sistema nervioso central y en el caso del 5-HT1F los vamos a encontrar en la parte de la periferia. Entonces, vamos a centrarnos en este esquema de acá. Tenemos este esquema que menciona aquí, los receptores 5-HT1A. Entonces, los 5-HT1A veíamos que eran autorreceptores de tipo somatodendrítico. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que esta neurona es serotoninérgica, ¿no? Entonces, cuando se manda la señal para que se estimule esta neurona, lo que va a hacer es mandar la señal y va a facilitar la liberación de 5-HT en el espacio presináptico. Sin embargo, vemos que hay una proyección dentro del mismo axón, una pequeña dendrita, que lo que hace es generar un espacio presináptico antes de la neurona o antes del disparo de esta neurona que está mandando la serotonina. Entonces, los receptores 5-HT1A son de tipo autorreceptor, es decir, se encuentran dentro de la misma neurona que va a disparar serotonina y estas son activadas por pequeñas proyecciones que se van a liberar a sí mismo. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos un autorreceptor de tipo somatodendrítico, es decir, que la dendrita inicialmente va inhibiendo al soma, que es esta región del núcleo donde se encuentra la neurona. Entonces, esa es la característica de los receptores 5-HT1A. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de los receptores 5-HT1B o 1D? Pues son prácticamente receptores de tipo presináptico. Estos ya los hemos visto con otro tipo con otra familia de receptores, como los receptores alfa-2 adrenérgicos, los receptores M2 de acetilcolina. Entonces, son de tipo presináptico, es decir, que lo que van a hacer es simplemente evitar que haya más liberación de serotonina. Entonces, digamos que tenemos estos dos mecanismos de autorregulación. Uno, para evitar que siga disparando y siga mandando señales para la liberación de serotonina. Y otro, a nivel presináptico, para evitar que esta serotonina que ya está en vesículas continúe liberándose en el espacio presináptico. ¿Ok? Entonces, vemos que lo vamos a encontrar principalmente en el sistema nervioso central y algunas regiones del sistema periférico. Se cree que la parte del sistema periférico puede tener acciones para la regulación de la tensión arterial y sobre todo para regular el control sanguíneo, es decir, cuánto flujo de sangre va a estar llegando a diferentes regiones dentro del organismo. E inclusive también se ha descrito que en el caso de los receptores 5-HT1D se van a encontrar presentes en la parte de las meninges, que son este espacio entre el cráneo y el cerebro, que está relacionado con la parte de migraña. Tal vez lo veamos un poquito más adelante, cómo es todo este proceso, cómo es el desencadenamiento de la migraña. Pero entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes ha tenido dolor de cabeza o inclusive migraña, pues sabrá específicamente que la tensión se genera directamente en el cráneo. Entonces se cree que estos vasos capilares que se encuentran dentro del hueso se van a empezar a dilatar y van a generar presión y eso es lo que nosotros sentimos como este dolor directamente en la cabeza. ¿Qué pasa con la familia de receptores 5-HT2? Los receptores 5-HT2 están acoplados a proteínas GQ. Entonces, nuevamente aquí tenemos tres isoformas, los 5-HT2A, 2B y 2C. ¿Dónde los vamos a encontrar? Principalmente los 5-HT2A lo vamos a encontrar en plaquetas. De manera muy importante se van a encargar de la regulación del proceso de coagulación. También lo vamos a encontrar en algunos procesos de contracción del músculo liso y también dentro del sistema nervioso central, sobre todo que va a facilitar la regulación de otros neurotransmisores. Entonces, ¿cuáles son las funciones que se le han descrito a este tipo de receptores? Principalmente agregación plaquetaria, facilitación de la contracción del músculo liso vascular y a nivel neuronal, pues la liberación y regulación de otros neurotransmisores. De igual manera, casi no tenemos fármacos que sean específicos para la activación de este tipo de receptores. El único que sí hemos visto es que la ketanserina puede regular la activación de este tipo de receptores, que también se ha descrito que bueno, puede ayudar un poco a procesos de vasoconstricción y evitar, por ejemplo, este proceso de migraña. Entonces, pero solamente específicas para evitar esta
sobre contracción de músculo lisovascular. Los 5-HT2B los vamos a encontrar directamente en el estómago. Se cree que también van a estar encargados de la liberación de neurotransmisores, pero a nivel gástrico. Van a tener también participación en la regulación de los movimientos peristálticos y también algunos procesos de contracción directamente de la parte del estómago, es decir, esta parte que va a apretar directamente el estómago para facilitar el vaciamiento gástrico. Entonces, por ejemplo, sabemos que si nosotros, por ejemplo, nos acercamos con la persona que nos agrada, la persona que nos gusta, casi siempre sentimos, por ejemplo, además de estas mariposas en el estómago que ya les había mencionado, que solo es el flujo de sangre a las extremidades, también en algunas ocasiones sentimos como este proceso tipo gastritis dentro del estómago. Entonces es porque realmente los plexos directamente del estómago se están como contrayendo para facilitar este vaciamiento gástrico. Inclusive dependiendo de cómo sea la reacción, puede ser inclusive que nos dé un poco de náuseas porque se está apretando la parte más baja del estómago, ¿no? Entonces esas son como algunas funciones de los receptores 5-HT2C. En el caso de los receptores 5-HT2C, también los vamos a encontrar en parte del plexo coroideo, que es una región del sistema nervioso central, la sustancia nigra y en algunos ganglios basales. Entonces también se encarga, por ejemplo, de regulación excitatoria a nivel del sistema nervioso central. La familia 5-HT3 es característica porque si ven aquí, son cationes. ¿Qué quiere decir esto? Que los 5-HT3 no son acoplados a proteínas G, sino realmente es un canal iónico. Entonces es el único representante de esta familia y tiene sensibilidad por serotonina, pero su actividad es a través de liberación de cationes. En este caso facilita la permeabilidad de sodio y potasio. Entonces es un agente que principalmente se encarga como agente excitatorio, sin embargo tiene como digamos su autorregulación, es decir, cuando ya no necesita más excitación, pues facilita la internalización de la expulsión de potasio para regular el potencial de acción neuronal. Los receptores 5-HT4 van a estar acoplados a proteínas GS. Entonces, vean que también estos son tipos excitatorios y los vamos a encontrar directamente en el sistema nervioso central y van a estar haciendo la regulación de liberación de otros neurotransmisores y sobre todo manteniendo la actividad excitatoria generalizada del organismo. Sin llegar a casos, por ejemplo, tan graves como una sobreexcitación con glutamato que puede generar epilepsia, pero sí normalmente mantiene actividad excitatoria dentro del sistema nervioso central. Se cree que esto, bueno, puede regular parte de los procesos de concentración, regular, por ejemplo, parte de resolución de problemas, que luego por parte está la serotonina también ahí involucrado, y que también puede estar, digamos, como que en apoyo con adrenalina para todo este proceso de aprendizaje y memoria. Entonces, son como algunas de las características. Eh, vamos a hablar, bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? No, profe, vamos bien. Ok. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de cómo funciona a nivel periférico, que es, digamos, como que lo que podemos conocer un poco más. Entonces, específicamente, vamos a hablar sobre los receptores 5-HT2. Entonces, supongamos que tenemos parte del tejido. Ok, entonces supongamos que están, están jugando con sus hermanos y en eso, pues alguno de ellos, sin querer, pues ya sea que los rasguñe o que inclusive les clave algo dentro del organismo y genere aquí un daño tisular, ¿no? Entonces, hay aquí una ruptura de células epiteliales y de filtración de sangre, ¿no? Entonces, generamos una discontinuidad en el tejido. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que todos los eritrocitos que estén por aquí nadando van a ir empezando a salir y entonces aquí ya es donde tenemos
un proceso de sangrado. Entonces, ¿qué mencionábamos? Mencionábamos aquí que los receptores 5HT2A se van a encargar principalmente de facilitar la agregación plaquetaria y la contracción del músculo liso. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es relevante este proceso? Entonces, dentro del organismo tenemos aquí nuestras plaquetas. Entonces, estas plaquetas tienen en su superficie receptores de 5HT, que en este caso serían los 2A. ¿Qué pasa? También se conoce, o sea, descrito que, por ejemplo, en parte del organismo tenemos depósitos de serotonina directamente entre el espacio o en la parte de la vasculatura. Tenemos ahí unos pequeños depósitos de serotonina en el organismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Al hacer este corte directamente en la piel o esta ruptura de discontinuidad del tejido, la serotonina se va a empezar a filtrar directamente hacia la sangre. Entonces, esto de entrada va a activar a los receptores 5HT2A que se encuentran en las plaquetas. ¿Qué va a dar la instrucción? Pues primeramente de que las plaquetas, vamos a hacerlo aquí un poquito más grande, lo que vamos a observar es que, por ejemplo, cuando se activan este tipo de receptores, van a facilitarse la expresión de unas proteínas que se encuentran aquí en las plaquetas, que van a funcionar como manitas para que empiece a haber el proceso de agregación plaquetaria. Después de esto, bueno, vamos a tener también todos los procesos de coagulación que van a facilitar la formación de fibrina y fibrinógeno, que eso lo veremos también, yo creo que en una unidad más adelante de cardiovascular. Pero de entrada lo que hace es que esta activación de estos receptores activa estas proteínas de señalización o de anclaje que van a facilitar la unión de las diferentes plaquetas. Y esto que va a facilitar que esta agregación sea cada vez más grande hasta que realmente formemos un cúmulo de plaquetas que pueda funcionar como un tapón que bloquee la salida de la sangre. Por otro lado, también mencionábamos que dentro de la misma periferia teníamos receptores 5HT2A. Y estos decíamos que facilitaban la contracción. Esto porque es importante, porque lo que va a hacer este proceso es que una vez que ya tenemos directamente la liberación de serotonina, lo que va a hacer es comprimir directamente el capilar. ¿Para qué? Para que disminuyamos la velocidad de flujo y estemos evitando que haya más cantidad de sangre directamente sobre el sitio de lesión y evitemos la pérdida de tanto nutrientes como células, ya sea plaquetas, eritrocitos o células del sistema inmune. Entonces, digamos que por un lado bloquea o evita que exista más salida de sangre y por otro lado las plaquetas que ya se encontraban en ese espacio se empiezan a agregar para generar un tapón y ya después vendrá todo el proceso de coagulación y también el de regeneración tisular para empezar a reparar todo este daño. Entonces recordemos que la reparación tisular siempre va desde adentro hacia afuera. Entonces poquito a poquito esto se va a ir migrando cada vez más para afuera hasta que realmente tengamos cubierto todo esto y se genera la formación de costras, que es lo que normalmente son este tejido muerto y esta sangre ahí coagulada, que es lo que vemos casi siempre cuando ya la herida ya está sanada por completo. Entonces, digamos que es como una de las participaciones que tiene. También se ha visto que, por ejemplo, por otro lado, también puede regular parte del sistema inmune, regulación de, por ejemplo, de otros segundos mensajeros de tipo proinflamatorio, que pueden estar activando directamente para prevenir el proceso de infecciones y también para garantizar que exista un buen proceso de cicatrización. ¿Preguntas esta parte? Profe, ¿se llamaban proteínas de anclaje para las plaquetas? Sí, sí, son algunas proteínas de anclaje. Gracias, profe. Okay. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Cómo dijo que regulaban el sistema inmune? Ah, sí. Miren, aquí lo vi. Entonces,
Entonces, se ha visto que, por ejemplo, receptores como 5HT2B facilitan la liberación o la activación de macrófagos que van a estos macrófagos por un fenómeno que se denomina diapedesis. Que simplemente es como que empiezan a infiltrarse por estos espacios entre las células, llegan al sitio de lesión. Entonces, puede ser que, por ejemplo, aquí tengamos alguna bacteria. Entonces, por parte, digamos, de la sociedad que tenga el contacto o el ambiente que nos genera algún tipo de daño, vamos a introducir ciertos microorganismos, virus, bacterias u hongos. Entonces, también la activación de esta serotonina va a activar a los neutrófilos para que lleguen directamente al sitio de lesión y empiecen a contrarrestar o evitar que exista una infección directamente por los agentes que tuviéramos en el exterior. Entonces, como un mecanismo extra de defensa que tiene el organismo para prevenir que cualquier infección bacteriana llegue a propagarse de manera importante. Y ya cuando, por ejemplo, todo esto se tranquiliza, es decir, cuando ya realmente después de todo este proceso ya se hizo la reparación tisular, ya se contrarrestó todo el proceso de infección e inclusive ya podemos restablecer el flujo sanguíneo, los receptores que van a llevar toda la normalidad van a ser los receptores 5HT1. Entonces, estos que van a generar vasodilatación, van a disminuir la actividad del sistema inmune y también van a disminuir la actividad plaquetaria. Para evitar, por ejemplo, que tengamos la formación de trombos y que esto pueda convertirse, digamos, en un problema un poco más grande, porque si el trombo se vuelve cada vez más grande o esta agregación plaquetaria se descontrola, lo que vamos a generar es un tapón directamente en toda la arteria o en toda la vena, y entonces esto puede generar un proceso, ya sea un tipo de infarto directamente en el tejido que se está observando. Entonces, digamos que para que después de todo esto, tenemos a los receptores 5HT1 que van a, digamos, tranquilizar al sistema, tanto a las plaquetas, sistema inmune y a las células del músculo liso, para evitar que continuemos con la activación. ¿Ok? Sí, profe. Y ya nada más para terminar, vamos a ver, por ejemplo, algunos de los tratamientos que podemos utilizar para contrarrestar a la serotonina. Y de aquí vamos a partir un poco más al siguiente tema. Entonces, por ejemplo, para los receptores 5HT1A, lo que hemos generado es un agonista parcial, que en este caso es la buspirona o la isaprerona, que se utiliza sobre todo para el control de la ansiedad y de la depresión. Entonces, esto lo que hacen como agonistas parciales, lo que están buscando es disminuir la efectividad de la serotonina. Entonces, ahorita lo vamos a ver más adelante, ahorita lo vamos a ver justo en este momento. Pero, de manera general, recordemos que un agonista parcial puede funcionar como o tiene características como antagonista. ¿A qué me refiero? Recordemos de sus clases de Pharma 1 que tenemos el agonista total, ¿no? El agonista total lo que nos va a dar es el 100% de efecto. Entonces, en este caso, nuestro agonista total es la serotonina. Si nosotros damos un agonista parcial, puede ser que este agonista parcial tenga mayor afinidad, es decir, que se una o tenga el receptor prefiera al agonista parcial sobre el agonista total, es decir, que supere la afinidad del agonista endógeno, pero que tenga menor eficacia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora, digamos que este agonista parcial nos va a dar una eficacia del 50%, por poner solamente un valor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el receptor está prefiriendo el agonista parcial y está disminuyendo el efecto en un 50%. Entonces, en este caso, la buspirona se utiliza como un agonista parcial para prevenir que tengamos una disminución de los efectos inhibitorios de la serotonina. Entonces, lo que nosotros buscamos es mantener la excitación sobre el organismo.
ahorita que terminemos de que les explique un poco más cómo funciona la depresión, vamos a entender un poco más este concepto. Solamente quédense con que este término de agonista parcial lo estamos utilizando como un antagonista sobre este tipo de receptores, ¿no? Los agonistas 5-HT1D tenemos principalmente al sumatriptán, que se van a encargar principalmente del tratamiento de la migraña. Así como, por ejemplo, perdón, tenemos antagonistas 5-HT2A o antagonistas 5-HT2C, como es el caso de la metisergida, la risperidona y la ketanserina, que se van a utilizar sobre todo para procesos de migraña, y la risperidona se utiliza sobre todo para el tratamiento de la esquizofrenia y la depresión, pero sobre todo la depresión que tiene algunos ataques psicóticos, que vamos a ver un poco más adelante. Los receptores 5-HT3, perdón, son, principalmente vamos a tener a los cetrones, la familia de cetrones, que se van a encargar principalmente del tratamiento de la quimioterapia. Eso igual lo vamos a ver ya prácticamente al final del curso, donde vemos un poquito más de gastrointestinal, pero principalmente se controla sobre el proceso de vómito o de náuseas cuando está relacionado por tratamiento de quimioterapia y no tanto por cinetosis, es decir, por movimientos rápidos. Los agonistas de los receptores 5-HT4 se van a utilizar sobre todo para trastornos gastrointestinales, sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos procesos de constipación o cuando tenemos, por ejemplo, tránsito lento o colon irritable, que realmente muchas de las personas que están totalmente constipadas, pues no hay movimientos del intestino y entonces eso va acumulando más materia fecal y cuesta un poco de trabajo mover toda esa cantidad de masa y va generando cierta cantidad de gases. Entonces, la mayoría de los agonistas 5-HT4 van a facilitar el movimiento peristáltico para facilitar la evacuación y relajar la tensión dentro del intestino. También esto yo creo que lo vamos a ver prácticamente al final del curso. Y también lo que nos interesa mucho son reguladores que permitan controlar el transportador de serotonina, que en este caso es el SERT. Principalmente son la fluoxetina y la sertralina. Y aquí lo vamos a ver que se utilizan principalmente para la depresión. Entonces vean que la serotonina, si bien tiene amplios espectros, ya sea tanto para controlar ciertos procesos nociceptivos, también tenemos importante aplicación, sobre todo para tratamientos de depresión. Entonces, realmente lo que el tema que sigue, realmente es hablar un poquito acerca de cómo ocurre esta depresión. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco acerca de la depresión unipolar. Entonces, para la depresión unipolar, vamos a revisar este diagrama que ya se los he mostrado con anterioridad, donde aquí tenemos tiempo y aquí tenemos un estado excitado y un estado deprimido. Y aquí en medio vamos a decir que es lo normal. Entonces, a lo largo de nuestra vida, inclusive de nuestros días, nosotros vamos a estar tanto en periodos excitados como en periodos deprimidos. Es decir, por ejemplo, puede ser que ahorita, por ser inicio de semana, dice, ay, qué flojera otra vez la clase de farmacología. Entonces puede ser que estén en un estado deprimido. Conforme va avanzando la semana, pues se van acordando que ya viene vacaciones, viene Semana Santa, entonces como que se vuelven a emocionar, recuerdan que tienen como más tareas y se deprimen un poco más. Y finalmente ya después de las vacaciones están súper a gusto y después viene final de semestre y se ponen totalmente deprimidos, ¿no? Entonces lo que podemos estar viendo es que a lo largo del día, inclusive dependiendo cómo sea nuestro estado de ánimo, podemos tener cambios emocionales. Podemos estar en un estado feliz, en un estado como motivado, concentrado,
o podemos estar inclusive en un estado deprimido, que no necesariamente es malo estar, digamos, en un estado deprimido, porque, por ejemplo, en las primeras fases de un estado deprimido del organismo, nos facilita, por ejemplo, para procesos de meditación, donde queramos, por ejemplo, regular nuestra actividad corporal, controlar, por ejemplo, las personas que hacen yoga o inclusive las personas que meditan, sabrán pues, específicamente que esta meditación lo que hace es bajar tanto los niveles de ansiedad, los niveles de estrés, los niveles como de energía que nosotros vamos teniendo durante el día, vamos a tratar de normalizarlo. Inclusive nos permite ser un poco más reflexivos, un poco más autocríticos, entonces digamos que tenemos otro espectro cuando empezamos a disminuir la actividad del sistema nervioso central. Podemos estar un poco tal vez en un estado melancólico, tal vez a lo mejor estamos escuchando una canción o estamos viendo una película, inclusive leyendo un libro, que a lo mejor despierta ese tipo de emociones un poco tristes, un poco reflexivas dentro del organismo. Y está bien, no hay ningún problema con ese respecto. Entonces, siempre vamos a tener como que estos dos elementos, inclusive a pesar de que tengamos un efecto depresivo fuerte, por ejemplo, que les digo, final de semestre o a lo mejor hablaron con su crush y realmente terminaron con él o terminan con su pareja. Entonces pueden ser un efecto fuerte que puede llevarlos inclusive a un estado deprimido. Inclusive puede ser que haya conflictos en casa o haya conflictos con sus familiares y tengan un elemento, digamos, como estado de ánimo que no sea realmente, no todo el tiempo tenemos que estar felices o contentos. Entonces, todo esto, ¿cuál es una de las características? Que tiene una justificación. Y además de que es reversible. Es decir, a lo mejor podemos estar en este estado deprimido por 1 o 2 días, sin embargo, podemos retomar nuestras actividades del día a día o podemos inclusive regresar a nuestro estado normal en poco tiempo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que tiene ahora depresión unipolar? Se le llama depresión unipolar porque vamos a ver más adelante que existe el trastorno bipolar. Y ahí en el trastorno bipolar vamos a tener un estado de depresión y de excitabilidad. Pero en este caso, depresión unipolar quiere decir que, como su nombre lo indica, quiere decir que se va a ir solamente a un solo polo, es decir, hacia un solo lado del espectro. Entonces, en la depresión unipolar, lo que se observa es que, por ejemplo, podemos tener cambios normales. Sin embargo, cuando viene este estado de depresión, además de que es muy fuerte, va a durar mucho tiempo. Entonces, este espectro de aquí es lo que nosotros llamamos la depresión unipolar, que realmente está muy bajoneado, estamos en un estado deprimido por mucho tiempo. Entonces, hay diferentes características que vamos a ver que posee una persona que tiene depresión. Entonces, Profesor, ¿sí? ¿cuánto se considera mucho tiempo? No sé, semanas o meses. Ahorita vamos a darles la clasificación de cómo está este periodo, cuánto tiempo se considera un periodo para determinar si realmente podemos canalizarnos como depresivos. Entonces, a ver, tenemos una pregunta, creo. A ver, la regresamos un poquito. ¿Cómo se le llama este esquema? La verdad es que no he encontrado el nombre del esquema. Solo sé que, por ejemplo, es un diagrama que representa los estados de ánimo de las personas, pero el nombre así específico no sé cómo se llama, pero lo investigo, Alexis, para darte un poco más de información. Profe, ¿puede repetir la diferencia entonces entre bipolar y unipolar? Sí, claro. Ok, se los muestro de una vez y regresamos a la depresión de unipolar. Ok, digamos, la depresión unipolar, lo que vemos es que un estado de ánimo casi siempre se va a ir, digamos, hasta el espectro depresivo. Entonces vamos a ponerle aquí depresión unipolar. Ahora, ¿qué pasaría con una persona que tiene depresión? O bueno, más bien trastorno bipolar.
entonces que tiene trastorno bipolar. En el caso de una persona que tiene trastorno bipolar, lo que va a pasar es que va a tener, por ejemplo, elementos donde está en un estado excitado, va a tener estados deprimidos, pero vean cómo estos niveles de excitación van a estar muy fuertes. Entonces, por ejemplo, aquí, en este punto de acá, podemos mencionar que esta persona con trastorno bipolar se encuentra en el espectro depresivo. Mientras que en esta parte de aquí, vean que, por ejemplo, si aquí estamos mencionando con una persona normal, vamos a poner aquí que es una persona normal. Vamos a asumir que aquí, supongamos, no sé, digamos que vas a una fiesta, ¿no? Este es el nivel como de excitación que tienes cuando vas directamente a una fiesta o tienes un evento que es agradable para ti. Las personas con trastorno bipolar vean cómo está su proceso de excitación. A esta fase le vamos a llamar fase de manía. Entonces, de ahí sale, por ejemplo, el concepto de que eres un maníaco o de que una persona está en un estado maníaco. Quiere decir que está dentro de un espectro excitado de su comportamiento. Entonces, el trastorno bipolar se caracteriza por tener una fase de manía y una fase depresor. Entonces, veamos que, por ejemplo, esta persona, que además de que se puede encontrar en un estado depresivo, no podemos catalogarla como depresión unipolar porque tenemos este otro lado de la moneda, que es un estado excitado. Por eso es que la depresión, bueno, sobre todo el término clínico, le decimos depresión unipolar porque solamente se está yendo hacia el lado deprimido del espectro del comportamiento. Nunca vamos a encontrar una persona con depresión unipolar que tenga un estado sobreexcitado, porque si no ya entraría en este concepto de persona con trastorno bipolar. ¿Se queda un poquito más claro? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, vamos a hablar ahorita de depresión bipolar y cuando terminemos esto, regresamos a ver trastorno bipolar. Entonces, ¿cuáles son, digamos, cuáles son las causas, ¿no? Entonces, podemos, como les decía, podemos estar en un estado triste, podemos, por ejemplo, sentirnos desmotivados, inclusive desalentados. O inclusive podemos tener cierto efecto de ansiedad. Y esto puede ser directamente a través de alguna razón, ya sea, por ejemplo, problemas familiares, problemas personales. En su caso, por ejemplo, pueden ser problemas académicos, digamos, problemas amorosos. Entonces, puede ser que, por ejemplo, tengamos este concepto de sentirnos mal, sentirnos desmotivados, desalentados, por diferentes elementos que tenemos alrededor de nuestra vida. Entonces, si nosotros llegamos a presentar eso, no podemos catalogar, no se preocupen, no podemos entrar directamente dentro del espectro de depresión. Porque como les decía, tenemos una causa puntual. Puede ser que, por ejemplo, no me está yendo bien en la escuela, no siento que no estoy dando el ancho para la cantidad de actividades que me piden mis maestros. Siento que, por ejemplo, no me estoy llevando bien con mi pareja, con mi familia, o por ejemplo, acabo de tener una pérdida de algún ser querido, de algún familiar. Entonces, pues obviamente todo eso es normal. Nos sentimos así porque pues realmente tenemos un impacto directamente en nuestra vida. Entonces, esto no necesariamente nos va a llevar o nos va a catalogar como una persona depresiva, sino simplemente vamos a estar directamente en un proceso como de depresión, pero que es transitorio. Entonces, cuando nosotros ya podemos generar un diagnóstico y entramos en depresión clínica, es porque realmente tenemos ya una modificación o ya tenemos algún diagnóstico directamente por parte de un médico, por parte de un especialista. Entonces, ¿cuáles son las características que maneja el DSM? Ya lo habíamos mencionado, creo que este manualito.
que es la quinta edición. Si no, recordemos que es el manual para el diagnóstico estadístico de los desórdenes mentales, que es este libro que utilizan los psicólogos y psiquiatras para, digamos, identificar cuáles son los elementos que van a caracterizar el diagnóstico de una enfermedad psicológica. Entonces, porque recordemos que muchas veces este tipo de procesos o este tipo de enfermedades son un tanto subjetivas, porque no van a afectar de igual manera a toda la población y podemos tener diferentes elementos presentes en uno o en otro tipo de personas. Entonces, ¿qué necesitamos para poder generar un diagnóstico de depresión clínica? Necesitamos de 5 a 9 de los siguientes elementos. Número 1, un estado de ánimo deprimido. Tenemos que ver una disminución del interés por hacer las cosas o inclusive del placer por hacer las cosas. Podemos tener una disminución o un aumento en el peso, es decir, podemos bajar mucho de peso o podemos incrementar mucho, podemos engordar mucho, ¿no? Con este tipo de procesos. Podemos también tener modificaciones de que tengamos una disminución o un aumento de las horas de sueño. Es decir, podemos tener insomnio y dormir aproximadamente 3 horas al día o podemos dormir entre 10 y 12 horas al día. Entonces puede ser como que tengamos estos dos elementos ahí presentes. Vamos a tener también agitación psicomotora. Que podemos traducirlo como inquietud. Tal vez les haya pasado, por ejemplo, que han visto personas, inclusive les ha tocado a ustedes, que cuando se encuentran inquietos, ya sea que empiecen a jugar con las manos, que todo el tiempo estén así como abrazándolas, o que estén, por ejemplo, moviendo la pierna constantemente, o que tengan esta sensación como de huida, es decir, de que ya se quieren retirar de esa sala. Si están en un salón de clases, o si están tomando alguna clase presencial, o inclusive si están en en algún cuarto con más personas, tienen esa sensación como de ya no querer estar ahí, de querer salirse de esa habitación, ¿no? De huir completamente. Esa es la parte de agitación psicomotora. Tenemos también, por ejemplo, fatiga, sentimientos de inutilidad o culpa. Podemos tener también una disminución en la concentración. Y finalmente, tener pensamientos suicidas con o sin plan, o inclusive tener un intento suicida. Entonces, también, así como si varios de ustedes están pensando como Alexis, de que están viendo que todo eso lo tienen o que la facultad les ha generado todo este tipo de procesos, no se preocupen, porque tienen que tener 5 a 9 de elementos en un día por al menos un mes. Quiere decir que 30 días seguidos deben de sentirse que, por ejemplo, o están comiendo mucho o están comiendo muy poco, que están durmiendo demasiado o no están durmiendo, que no tienen motivación de la vida durante todos esos días. O sea, no solamente quiere decir que hoy ha sido un mal día y hoy me pasó de todo y me reprobaron una materia, no me está hablando mis papás, me siento mal, me levanté tarde. Si realmente esto no tiene una consecuencia constante, es decir, no vemos que estos elementos se repiten por lo menos durante 3 semanas seguiditas, entonces no podemos entrar dentro de un espectro como depresión. Simplemente lo estamos pasando mal. Entonces, no se preocupen demasiado.
Normalmente se pide para una depresión clínica que tengamos por lo menos 5 de estos elementos, por lo menos todos los días. No necesariamente, por ejemplo, una depresión puede estar relacionada con el caso más grave, que es el punto número 9, que son pensamientos suicidas, con o sin plan. ¿Qué quiero decir esto de con o sin plan? Por ejemplo, puede ser que en algún momento tengan un pensamiento de decir, y si termino con mi vida, ¿qué va a pasar? Entonces, si ustedes están pensando de manera inmediata, ¿qué pasaría si termino con mi vida? Eso es un pensamiento suicida sin plan. Si ya están evaluando, por ejemplo, decir, ok, voy a hacer este método, voy a buscar, por ejemplo, no sé, a lo mejor hacer una laceración, a lo mejor aventarme de tal lugar o consumir tal sustancia para facilitar el proceso de suicidio, eso ya se considera un pensamiento con plan. Entonces, si se llegaran a detectar que, por ejemplo, han presentado estos síntomas por más de un mes, puede ser que tengan depresión, pero no hay problema. No es, digamos, el fin del mundo. Vamos a ver exactamente cómo podemos contrarrestarla y cómo podemos regular esta actividad sin necesidad, por ejemplo, de estigmatizar a las personas que tienen depresión. Porque muchas veces, por ejemplo, actualmente tenemos dos vertientes. Unos que como que minimizan la depresión, es decir, te dicen, pues no estés triste, solo ponte feliz y ya no vas a tener problemas. Realmente no, porque es una enfermedad, es una condición médica, es una condición fisiológica que está modificada. No quiere decir que sea irreversible, pero sí tenemos algo que considerar y tenemos que dar un tratamiento adecuado. Y hay otra vertiente que juega mucho y dice, creo que yo estoy deprimido. Sí, simplemente solamente está pasando un mal día, pero no entra dentro de un diagnóstico como depresión. Entonces, vamos a ver exactamente qué es lo que pasa en el organismo para describir a las personas con depresión. Entonces, como podemos imaginar, en la parte de depresión, los elementos que están bajando son norepinefrina, dopamina y serotonina. Entonces, puede ser que uno de estos o la combinación de los tres estén disminuidos. Ya habíamos visto que, por ejemplo, serotonina está relacionado con procesos obsesivos, con procesos también de compulsión. La norepinefrina nos va a dar este trastorno de ansiedad o inclusive una disminución de la atención. Y la dopamina pues nos va a también facilitar procesos de atención, motivación e inclusive también la parte de placer. Entonces, no hay digamos que no hay un diagnóstico exactamente de cuál es el aminoácido, el neurotransmisor que se está disminuyendo. Normalmente se cree que pueden ser los tres. Se le ha dado un poco más de peso a la serotonina porque sabemos, bueno, vimos hace un momento que serotonina puede regular la liberación de otros neurotransmisores. Entonces, regulando, controlando esta serotonina, podemos inclusive controlar que los otros neurotransmisores no estén disminuidos por completo. Entonces, digamos que el tratamiento se enfoca directamente hacia el control de la serotonina. ¿Cómo están los niveles en cuestión de, por ejemplo, la prevalencia? Se ha catalogado que el 12% de los hombres posee depresión y el 20% de las mujeres a nivel mundial puede presentar depresión. Quiere decir que realmente estamos viendo que 1 de cada 5 mujeres puede tener depresión y 1 o 2 de cada 10 hombres puede presentar depresión. Se observa un poco más en las mujeres. Sin embargo, pues los hombres no estamos también exentos de este proceso. Se cree un poquito más que se da un poco más a las mujeres, sobre todo por el tipo de conexiones neuronales que presenta dentro del cerebro de la mujer. Muchas veces la mujer es un poquito más, digamos como que razona un poco más ciertos eventos que están ocurriendo, se detiene un poco más a empezar todas las evaluaciones y todos los posibles resultados de algún tipo de evento.
Eso ha permitido que, por ejemplo, tengan mucho más información que en el caso de los hombres. Los hombres somos un poco más como distraídos y casi no nos detenemos mucho a sobreevaluar ciertas acciones. Sin embargo, no estamos exentos de la depresión y tampoco se puede estigmatizar que solo a las mujeres se les va a dar depresión. Se ha visto que, por ejemplo, también en el caso de la genética existe se cree que, por ejemplo, si algún familiar directo, sobre todo, por ejemplo, nuestros padres, hermanos o inclusive parte de nuestros abuelos han presentado depresión en algún punto de su vida, tenemos tres veces más posibilidades de presentar la depresión en alguna parte de nuestra vida. Sin embargo, no necesariamente tiene que ver eh, no necesariamente tenemos que presentar estos elementos de depresión, sin embargo, somos más prevalentes a presentar algún tipo de depresión. También se ha visto que, por ejemplo, puede haber procesos, algunos eventos pueden desencadenar un estado de depresión, por ejemplo, la pérdida de un familiar, algunos eventos que sean demasiado traumáticos, por ejemplo, un accidente, donde a lo mejor alguien perdió la vida en ese incidente, o por ejemplo, inclusive la impresión que nos dio puede ser muy fuerte y nos puede desencadenar un proceso de depresión. Una agresión sexual puede generar o inducir una depresión. Entonces, realmente hay muchos eventos que pueden desencadenar este proceso de depresión y no, digamos que no hay una causa como puntual, sino son varios elementos que pueden estar coexistiendo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mm, bueno, no. Antes de los tratamientos, vamos a hablar un poquito acerca de las clasificaciones. Tenemos tres tipos de espectros de personas con depresión. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser, por ejemplo, los eventos o las características que presentan estas personas cuando se les diagnostica depresión. Podemos, por ejemplo, tener un caso que es el menos común. ¿Ok? Entonces, tenemos 4 grandes clasificaciones para las personas con depresión. La primera es la depresión postparto. La depresión postparto, inclusive durante el parto también puede ocurrir. La depresión postparto solamente se da a los hombres, o principalmente se da en los hombres. Y esta depresión postparto se da sobre todo al padre, digamos, del niño, si su pareja está embarazada. El padre de ese niño normalmente siente esta depresión. Tiene que ver sobre todo, por ejemplo, con este desplazamiento de la atención que tiene el hombre, es decir, que como la atención se le está dando solamente al bebé, pues el hombre se siente un poco desplazado y eso genera que pueda tener un proceso de depresión. También puede ocurrir que la misma madre sienta como rechazo, es decir, que prefieran como que al bebé más que a la persona, entonces este rechazo pueda desencadenar un proceso de depresión. ¿Cuál es la característica de esta depresión? Que solamente va a durar durante el proceso de parto y aproximadamente 3 meses después. No es así como tan grave o tan, digamos, tan preocupante porque normalmente terminando este periodo,
se puede regresar a la normalidad. Sin embargo, es algo que se ha visto con bastante frecuencia durante el proceso de embarazo. Inclusive se ha visto que, por ejemplo, personas que también que están adoptando o personas que también están durante este proceso de embarazo, que no necesariamente tiene que ser un embarazo biológico, también este déficit de atención que tienen, se le ha visto que puede afectar directamente las actividades del día a día. Entonces, digamos que es como la depresión menor, por así decirlo. Tenemos la depresión atípica. La depresión atípica posiblemente sea la más común. Sobre todo, por ejemplo, se ha visto, bueno, esto lo han visto más en artistas. La depresión atípica es cuando una persona sí reacciona a eventos. O presenta emociones. Normalmente, por ejemplo, en la depresión atípica sí se ve que, por ejemplo, la persona puede, se ve relativamente normal. Es decir, esta persona puede tener actividades del día a día, puede estar asistiendo a clase o al trabajo, puede tener amistades, puede encontrarse feliz relativamente. Sin embargo, después de un día se escucha la noticia de que esa persona se suicidó. Entonces, la depresión atípica llega a ser un poco difícil de diagnosticar porque muchas veces si no se está prestando mucha atención a este paciente, se nos escapa de las manos y creemos que está viviendo como bien, que a lo mejor tiene ciertos elementos que pueden ser tristes dentro de sus actividades, pero en lo general se observa pues una calidad de vida normal. Entonces, casi siempre, pues, si por ejemplo va a una fiesta, va a estar interactuando, va a encontrarse feliz. Entonces, son las que normalmente dan un poco más de sorpresa cuando se escucha que esta persona se suicidó. Normalmente aquí lo que se ve es que los cambios, por ejemplo, de neurotransmisores son no tan bruscos. Sin embargo, llega un punto donde tenemos una disminución de estos neurotransmisores, sobre todo de serotonina, de manera abrupta. Entonces, esta disminución de manera abrupta hace que todo el pesimismo se concentre en un solo día y entonces es cuando decida tomar una acción, que normalmente es quitarse la vida. Entonces son como de las depresiones más peligrosas porque realmente no sabemos cómo está la persona, pero en algún momento ya lo observamos un poco más. Tenemos por otro lado la depresión melancólica, que esa es digamos como la más tradicional, porque la persona se encuentra con un estado de melancolía o tristeza. Quiere decir que esta persona notas que realmente puede tener depresión porque casi siempre está retraído. Las personas llegan a ser un poco más calladas, introvertidas, casi no hay contacto con las personas, todo el tiempo se mantienen en este estado triste o deprimido. Entonces, digamos como que es el esquema tradicional que nosotros estamos familiarizados con la depresión melancólica. Eh, en el caso de la distimia, es digamos como una depresión melancólica, pero extendida. En este caso, lo que se observa con la distimia es que la persona entró en una depresión melancólica con síntomas un poco más fuertes, es decir, realmente sí está totalmente sin motivación de la vida para nada. Normalmente estos efectos se extienden por más de 3, 4 meses sin modificación, es decir, todo el tiempo se encuentra en un estado de melancolía sin tener estos cambios, por ejemplo, de estado de ánimo. Casi siempre ellos son más pesimistas. Tienen cambios de ánimo bruscos. Son muy irritables. Y sobre todo tienen mucha dificultad para la concentración. ¿Ok? Entonces digamos que la distimia es como una depresión un poquito más fuerte.
¿no? Entonces, esos son como los 4 esquemas principales de la depresión. Sí, preguntan que si en la depresión melancólica es por menor tiempo y puede tener cambios de ánimo. Sí, normalmente en la depresión melancólica vamos a notar que una persona se encuentra deprimida, pero a lo mejor un día de la semana se va a encontrar bien. Es decir, puede tener algunas actividades, puede facilitar con la interacción con las personas, puede encontrarse, digamos, de manera normal. En el caso de la distimia, casi no vamos a observar estos elementos un poco más, como más de felicidad. Casi siempre va a estar en el espectro de melancolía todo el tiempo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bueno, vamos a hablar un poco acerca de los tratamientos y no se preocupen, no es todo oscuridad y no es todo tristeza. Vamos a hablar exactamente cómo podemos controlar estos eventos o estos elementos de depresión. Entonces, tenemos dos grandes familias. Tenemos el tratamiento de tipo farmacológico y el tratamiento de tipo no farmacológico. Entonces, normalmente creemos que el tratamiento farmacológico es la respuesta directamente para contrarrestar este tipo de problemas. Creemos que es la única solución que tenemos para evitar que la depresión siga continuando. La realidad es que no. El tratamiento no farmacológico ha resultado en un 80% de efectividad versus el farmacológico. Algo que tenemos que entender sobre el proceso de depresión y sobre el proceso de recuperación es, número uno, que el tratamiento farmacológico no es como magia, es decir, no realmente no vamos a observar cambios tan drásticos, no va a ser la respuesta totalitaria. El tratamiento farmacológico solo es una herramienta que nos va a ayudar a facilitar o acelerar un poco más los procesos fisiológicos. Sin embargo, el tratamiento no farmacológico se ha visto que tiene mucho mayor actividad, mayor efectividad sobre el tratamiento de estas condiciones. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primeramente, modificación de hábitos de alimenticios. Entonces, puede ser algo muy sencillo, puede ser algo que no le demos tanta importancia. Sin embargo, por ejemplo, si nosotros mejoramos nuestra alimentación, no quiere decir que existan alimentos que sean específicos para controlar la depresión, pero si mantenemos una alimentación balanceada, lo que nosotros vamos a notar es que vamos a mejorar mucho nuestro estado de ánimo. Nos vamos a sentir bien, vamos a disminuir, por ejemplo, estos procesos de culpa. Si recuerdan aquí lo que les mencionaba es, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, una disminución del interés o del placer. Tenemos un aumento de peso. Tenemos ciertos elementos de fatiga. Si nosotros regulamos nuestra alimentación, número uno, vamos a evitar estos sentimientos de culpa por haber comido, no sé, algo que no sea saludable o algo que nos va a sentir más, nos va a engordar y nos va a afectar directamente con nuestro aspecto físico. Vamos a evitar, por ejemplo, tener este proceso de fatiga porque sabemos que alimentos que no generan un aporte nutricional, pues no van a generar esta energía y no nos van a dar esta motivación para continuar con todas nuestras actividades. Entonces, simplemente tener una alimentación balanceada ayuda muchísimo para evitar estos procesos de culpa y sobre todo para mejorar la energía general del organismo. El segundo es hacer ejercicio. El ejercicio lo que hace es estimular la liberación de noradrenalina y dopamina. Recordemos que la noradrenalina nos va a dar todo este impulso, todo este shot directamente para poder hacer algunas actividades físicas. Nos va a permitir mejorar nuestra concentración, nuestra respuesta fisiológica,
va a estimular, por ejemplo, la función cardiovascular y respiratoria que nos va a mantener, digamos, con mejor contacto, con mejor motivación, con más energía para poder hacer las acciones de todo el día. Y después de eso, una vez que terminamos de hacer nuestro ejercicio, si ustedes, por ejemplo, son deportistas, esa sensación como de tranquilidad o de gusto de haber podido realizar algo por ustedes y para ustedes, pues normalmente tiene que ver ahí un poquito la liberación de dopamina y serotonina que les da esta sensación de placer y sobre todo de haber logrado una meta. A pesar de que es pequeñita, que han podido tener un éxito en el día, a pesar de que todo su día ha sido muy, muy feo o muy agresivo, este pequeño esfuerzo que han hecho por ustedes y para ustedes, realmente lo sienten mucho y permite la regulación o la normalización de estos neurotransmisores. Por otro lado, tenemos también la, digamos, la atención psicológica. O mejor la atención, vamos a llamarle la terapia. Entonces, la terapia psicológica o la terapia conductual ayuda mucho, sobre todo, por ejemplo, a tener una mejor perspectiva sobre el problema que nos está afectando o sobre las dudas que tenemos sobre nuestra existencia o sobre todo estos problemas que hemos venido acarreando a lo largo de nuestra vida que nos ha costado mucho trabajo tanto digerir o procesar. La terapia psicológica lo que hace es te pone dentro de una perspectiva distinta y te ayuda, por ejemplo, a que tú vayas solucionando estos conflictos internos que vas teniendo a lo largo de tu vida. La terapia psicológica ayuda mucho. Muchas veces estamos así como un poquito estigmatizados y creemos que la terapia psicológica solamente se da en personas que ya tienen alguna condición mental afectada. Es decir, confundimos la terapia psicológica con un tratamiento psiquiátrico y normalmente lo estigmatizamos y creemos que realmente eso no es para todas las personas o que realmente solo es para personas que ya están enfermas o que tenemos ese desprecio hacia acercarnos hacia un terapeuta. Al final de esta clase les voy a dar algunas opciones que tiene la facultad, sobre todo de terapia psicológica. Realmente existen muchos planes y muchos programas que utilizan terapias psicológicas a muy buen costo, sobre todo para ustedes como estudiantes, que están, digamos, avalados por especialistas que les van a permitir o les van a mejorar sobre todo sus condiciones, o bueno, la calidad de terapia que están recibiendo es muy buena, porque la mayoría son, por ejemplo, profesionales de posgrado, entonces tienen experiencia sobre el tratamiento de diferentes afecciones. Entonces, tenemos diferentes estrategias que podemos estar siguiendo. La Facultad de Psicología da terapia psicológica especializada para diferentes problemas, sobre todo, por ejemplo, terapia familiar, terapia de pareja, terapia personal, inclusive procesos de adicciones. La Facultad de Medicina también tiene un programa muy especializado, sobre todo, por ejemplo, para tratamiento de adicciones y sobre todo, por ejemplo, para depresión que está relacionada con violencia, ya sea violencia de pareja o violencia familiar. Entonces, ahí la ventaja de la Facultad de Medicina es que viene, digamos, como que un proyecto integral donde, además de la terapia psicológica, tiene una evaluación médica, sobre todo para, pues para garantizar que realmente el proceso de sanación esté dando de manera adecuada. Entonces, en el Classroom les voy a dejar los teléfonos, contacto y los programas que están disponibles actualmente. También la Facultad de Medicina tiene un documento muy, muy interesante, sobre todo que tiene que ver con esta parte de duelo que ha sucedido a través de COVID. Muchas veces, si ustedes desafortunadamente perdieron algún ser querido durante esta pandemia, muchas veces tenemos este sentimiento de culpa o nos preguntamos, nos cuestionamos mucho si realmente pudimos haber hecho algo más o realmente si nosotros fuimos el causante de toda esta problemática familiar que tuvimos. Entonces, viene ahí un documento que les ayuda mucho a sobre todo soltar esta carga que pueden estar cargando y que les ayude sobre todo a mejorar su rendimiento. Sé que han sido como tiempos bastante complicados, todo este proceso de encerramiento, todo este proceso de cambio de dinámicas,
La disminución de la interacción con sus amigos, con sus seres queridos, también puede estar ahí afectada. Entonces, no se preocupen, no se sientan mal. También personas que consideren o que sepan que tienen algún diagnóstico depresivo, pues tampoco los juzguen. Realmente es una condición normal, es una condición que es común, que no tiene por qué estar estigmatizada, porque tiene que verse como, digamos, como ajena o como un poquito rara para las personas. Realmente no es una condición que pueda, que sea incurable. Hay muchas oportunidades y muchas estrategias que pueden ayudar. Simplemente conseguir estos dos temas, inclusive acercarse con sus familiares o amigos y que les permitan escucharlos, les va a ayudar bastante. Entonces, no se preocupen demasiado con respecto a cómo se sientan. Tengan la confianza de abrirlo, de contarlo. Y realmente los canales que les den, acérquense y no tengan miedo. Prueben, intenten un par de consultas, vean si les funciona, si se sienten cómodos con su terapeuta y continúen. Y verán que realmente los resultados pueden ayudarles bastante a su rendimiento día a día, ¿no? Entonces, pues eso por parte. Además, también si sienten que la facultad les está exigiendo demasiado, que no están dando el ancho, que no se sienten capaces, pues simplemente vean hacia atrás todo lo que han logrado, todo lo que han hecho a través de sus materias, de sus clases, de en qué punto están, en qué parte de la carrera están, que prácticamente ya están a la mitad, ¿no? Entonces, si no pertenecieran a esta facultad, pues realmente no hubieran llegado tan lejos. Entonces, no dejen que nadie pise sus sueños, no dejen que nadie pise sus pensamientos. Entonces, simplemente tengan autoconfianza entre ustedes y van a ver que pueden lograr muchas cosas. Entonces, creo que con esto puedo ir cerrando la sesión. La siguiente clase vemos un poquito más acerca de los tratamientos farmacológicos, que como les digo, no es la terapia principal, solamente es una ayuda, solamente es como un extra, un empujoncito que podemos tener. Si vemos que la terapia psicológica pues está tardando un poco, pues el tratamiento farmacológico nos va a ayudar un poco más a mejorar este proceso, ¿no? Entonces, pues nuevamente ánimo, no se preocupen. Y de todos modos, cualquier duda que tengan sobre cómo acercarse o cómo interactuarse, pueden mandarme ahí un mensajito, un correo, y con gusto los puedo orientar. De todos modos, les digo que toda la información se los voy a dejar aquí en el Classroom, ¿no? Entonces, no hay nada que agradecer. Realmente es mucha fuerza y mucha valentía por ya estar aquí. Entonces, muchas gracias a todos ustedes.